Volvemos a Mesa de Testigo para hablar con Oscar Blando, abogado constitucionalista, docente de la UNR, ex director de Reforma Política, Reforma Constitucional de la provincia de Santa Fe. Oscar, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por venir. Al contrario. Bueno, empecemos por lo nacional, un poco por el escenario político nacional. Milei va a ser un presidente que tuvo una mayoría importante en el balotaje, pero sabemos que arranca con un contingente legislativo más bien magro, tanto en diputados como en Senado. Inclusive no tiene relación con los sindicatos, con los movimientos sociales, actores importantes en la calle. ¿El riesgo que se viene es un autoritarismo o, por el contrario, puede estar en riesgo la gobernabilidad por un vacío de poder? Eso es un dilema, digamos, ¿no? Hace poco Juan Carlos Torre habló sobre esto, ¿no? Un poco él dice, yo le tengo más temor a la gobernabilidad que al deterioro democrático. Yo le tengo un poco de temor a ambas cosas, pero más allá de esto, el tema, Milei tiene un partido en formación. Ciertamente no es un partido que ha nacido hace muchos años, tiene un par de años, no tiene gobernadores, no tiene intendentes prácticamente, la provincia de Buenos Aires no tiene ninguno. Y los votos, es cierto, pero en el Congreso es absoluta minoría en diputados y en senadores. Y además hay que pensar lo siguiente, él sacó el 30% de los votos en primarias y generales. El 26%, ahora recién hubo el escrutinio definitivo, que de alguna manera ratifica, el 26% es un poco prestado, es decir, tanto del sector de Juntos por el Cambio como el schiarattinismo de Córdoba, digamos, ¿no? Por lo tanto, yo no sé si el núcleo duro que tiene fidelidad con Milei, a lo mejor el ajuste, la motosierra, la dolarización, lo acepta. Algunas otras cosas, este 26%, el arancelamiento de la universidad, el ajuste o la reforma laboral, o el retroceso en los derechos humanos, algún indulto, yo no sé si lo van a aceptar. Entonces lo que queda es un gobierno que va teóricamente a utilizar por lo menos dos artículos de la Constitución Nacional. Uno es el 99, inciso 3, los decretos de necesidad de urgencia. El otro es el 76, que es la delegación legislativa, que no es tanto menor, porque en la época de Menem, con las privatizaciones, etcétera, se utilizaron estos argumentos, estos instrumentos, esta ley ómnibus que a lo mejor dicta o pide al Congreso con privatizaciones, con emergencias, con reforma laboral. Bueno, es un problema institucional, porque son excepciones a la Constitución. Y lo otro que él dijo en la campaña, yo gobierno con plebiscito. En realidad no existe el plebiscito, hay consulta popular. Y el presidente de la Nación solamente puede hacerlo a través de una decisión, pero el voto no es obligatorio y el resultado no es vinculante. Por lo tanto, es bastante restringido. O sea que el dilema entre disrupción y gobernabilidad es lo que está en discusión. Oscar, a través del instrumento del DNU, ¿qué podría hacer Milei y qué no? ¿Qué puede reformar? No puede hacer por Constitución temas tributarios, penales, partidos políticos, electorales. Por ejemplo, podría hacer el tema de una reforma a la ley de alquileres, por ejemplo, por DNI. Ahora, todos tienen que pasar por el Congreso. Hay una comisión bicameral, tiene que darle validez, esto pasa al Congreso. Ahora, hay que ver, porque ciertamente se puede utilizar la otra alternativa, la de la delegación legislativa, en un marco constitucional, digamos así, que exige requisitos. La emergencia, el DNU es excepcional, ¿no? Cuando no está el Congreso, cuando hay una situación de emergencia, y la emergencia que fue creada, no que la emergencia la crea el DNU. Se vienen tiempos, en ese sentido, de discusiones muy fuertes, ¿no? ¿Cree que las instituciones pueden llegar a moderarlo a Milei a la fuerza, quizás? Tal vez. Yo espero que sí, porque este es el sistema de frenos y contrapesos, de limitaciones. Cierto que la oposición, porque si acá hablamos del gobierno, ¿no? La oposición no se sabe, o las oposiciones importantes electoralmente, no se sabe muy bien qué rol van a jugar. Juntos por el Cambio está en el debate si
va hacia el gobierno, si comparte el gobierno, o si es oposición, digamos, ¿no? Es un tema complejo, es un poco inédito, ¿no? Que el partido que salió, o la alianza que salió tercera, bueno, comparta a lo mejor carteras, gobiernos, etcétera, y lo mismo puede pasar con el izquierdismo que salió cuarto, con algún lugar en la Cámara de Diputados muy preponderante. Es una situación extraña. Lo que sí debe haber una oposición que ponga límites, alternativas a la política. Esta es la democracia. Parece como un parche parlamentarista a un problema del presidencialismo. Exactamente, esa es la síntesis. No sería tan dramático, no sé si es dramático, pero no sería tan dramático si tuviéramos un sistema parlamentario, porque allí el poder ejecutivo, el presidente del gobierno, el primer ministro, nace del parlamento. Ahí los acuerdos, basta verlo a Pedro Sánchez, ¿no? Nacen del parlamento. Acá no es así, el voto es popular, es al presidente, y en un presidencialismo la oposición es oposición, no cogobierna. Ahora, también Milei emerge de un sistema de partidos muy roto, ¿no? ¿Qué reflexión tiene sobre...? Todos hablamos mucho, por ejemplo, del sistema de las PASO, de inclusive el instrumento de votación. ¿Qué mirada tiene de cómo funcionan esas instituciones en este último tramo? Bien, me parece que en la Argentina se va a reconfigurar el sistema de partido, por lo menos, ¿no? ¿Qué quiero decir? Ese bicoalicionismo polarizado que tuvimos 10, 12 años atrás está roto. No sé si quedarán 3 espacios políticos o más, pero ciertamente la oposición, pensemos Juntos por el Cambio, lo decíamos antes, hay un debate interno, nuevos liderazgos seguramente aparecerán. ¿Qué pasará en el peronismo? No se sabe. Ciertamente le han pedido la renuncia a las autoridades nacionales y provinciales. ¿Qué pasará con el kirchnerismo? ¿Habrá espacios para un lugar, para un espacio de centroizquierda, o definitivamente esto está clausurado? Realmente es un sistema de partidos que es otra cosa. No es igual a partir de estas elecciones. Sí han demostrado una vez más estas elecciones que si hay algo que funciona bien en la Argentina son las elecciones. Es decir, no ha habido fraude electoral, las elecciones se dan en un marco de reconocimiento del que pierde, hay controles recíprocos entre las autoridades de mesa que la elige la justicia, los fiscales de cada partido, y la última palabra la tiene la justicia electoral. Fíjate los dos casos paradigmáticos que podía haber problema. La Plata o Pinamar, que por un voto en Pinamar, por un puñado en La Plata, la palabra última la tuvo la justicia electoral, se aceptó los resultados en el escrutinio definitivo. Esto es comparativamente mucho mejor en la Argentina que en Latinoamérica, ¿no? Oscar, y con respecto a las PASO se ha discutido mucho que funcionan casi como una primera vuelta. De hecho, conquistaron un sistema casi de 3 vueltas. Me parece que debería irse hacia un esquema optativo, que los partidos que no presentan interna no participen y vayan directamente a la general. ¿Cómo ves esta situación? Creo que hay diversas... Yo creo que hay que repensarlo. Yo estuve a favor de las PASO porque ordenan la oferta electoral. El ejemplo de Santa Fe. Santa Fe utiliza las PASO, montón de listas en diputados, en concejales, pero después quedan muy pocas, ordenan la oferta electoral, pero ciertamente hay discusión, sobre todo la ¿no? La obligatoriedad tanto para quien ejerce el voto como para los partidos. Fíjate que Santa Fe tiene una excepción. En la provincia de Santa Fe está la posibilidad para las PASO de la no emisión del voto del ciudadano y también la no obligatoriedad solamente para los casos en donde se eligen los cargos locales solamente, intendentes o comunas, de que si hay una sola lista en esa localidad no haya PASO. Es decir que yo creo que se puede discutir esto a nivel nacional. Estas son alternativas que se pueden dar. Lo mismo la posibilidad de que, a nivel nacional, de que no se elija la fórmula, sino que solamente el presidente y quede la potestad para el vice, para que el que pierda, caso Rodríguez Larreta, no se quede sin nada. Creo que se puede discutir. Y el año para discutir sería el año que viene, los años no electorales. Oscar, pasando a Santa Fe, que es una situación
muy interesante en el sentido de que Unidos tiene una mayoría, bueno, en la legislatura. Parece que se abre una ventana de oportunidad reformista, por lo menos, ¿no? ¿Qué iniciativas o qué temas de agenda le parece serían los más importantes de la discusión política e institucional de la provincia? Primero, lo que dijiste, debe recordarse que en 1983, que ganó Bernet la primera elección, ahí ganó la oposición, sobre todo en el Senado, no diputados y senadores, el Senado. Desde el 87 hasta acá el Senado siempre fue del Partido Justicialista. Esta fue la primera vez que tiene, incluso con boleta única, por esto del voto cruzado, no funcionó acá, tuvo mayoría en diputados y en senadores el gobierno, la lista que ganó la de Puyaro. Yo creo que ciertamente hay una agenda de urgencia, digamos, que me parece que el eje va a ser la seguridad. Me parece que este tema debe solucionarse en términos no absolutos, pero bajarse los niveles de criminalidad, el tema narcotráfico, el tema salud, que no es un tema solamente provincial, hay un colapso del sistema a nivel nacional, y teniendo mayorías, sobre todo en el Senado, lo importante sería destrabar lo que el Senado tiene y no resuelve. La ley de educación, Santa Fe no tiene una ley de educación, la ley de información, del acceso a la información pública, juicio por jurados, la ESI, digamos, hay una serie que están ya con media sanción y que es necesario poner en práctica. No hay excusas para que estas leyes salgan. Y por supuesto queda el tema más de fondo, que es la reforma constitucional, que siempre es una materia pendiente, que desde luego que es necesaria, necesita apoyos parlamentarios, yo creo que los puede alcanzar, no es una prioridad, por lo menos lo ha manifestado el gobernador electo, Puyaro, sí puede ser una iniciativa de la legislatura, pero también habrá que pensar, ¿no?, qué queremos con la reforma constitucional, porque cuando se reforma una constitución, se reforma el poder. Y por lo que yo he visto en todas las iniciativas, 10 o 12 que hay en la legislatura actual, y todavía no han perdido el tratamiento legislativo, la mayoría no toca demasiado el poder político, ni diputados, ni senadores sobre todo. Bueno, hay que ponerse de acuerdo, porque tampoco puede ser un maquillaje. Hay cosas muy importantes que deben solucionarse. La autonomía municipal es una, ¿no?, para evitar los problemas y discusiones, ¿no? Y Oscar, la última, porque ya estamos quedándonos sin tiempo, pero por lo menos a modo de título, ¿qué temas debería abordar para tocar poder en serio la reforma constitucional? Bueno, yo creo que tiene que tocar el Senado. Yo creo que este Senado, tal cual su representación, debe modificarse. No digo que se excluya, pero la representación de ese Senado uninominal, creo que hay que discutirlo con un departamento del siglo XIX. Lo mismo la mayoría automática en diputados, el tema del Poder Ejecutivo, sus facultades o no, el Poder Judicial, entre otras cosas, hay que adecuarlo al sistema de acusación y defensa, que está inadecuado y que quedó allí con un problema. Eso es un gran tema. La autonomía municipal también, porque descentraliza y democratiza el poder. Me parece que estas son las cosas. Después hay muchas, reconocimiento de derechos, puede estar la paridad, que está a través de la legislatura, cuándo comienza. Otra de las cosas que tienen que ver con el poder, se renuevan las comisiones comunales cada 2 años. Y ciertamente esto hay que llevarlo con el intendente, con los legisladores, a 4 años. Estas serían las cosas núcleo de un sistema, más allá del ayornamiento de derechos que siempre hay en una constitución. Oscar, gracias por venir. Gracias a ustedes. Quédense que ya volvemos con más Mesa Testigo.